Muy buenas tardes tengan todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la hora del té. Es nuestro espacio, es nuestro momento de tener un break, de tener un momento de relax, ¿sí? ¿Cierto, Carolina? ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Gracias. Gracias por esta maravillosa invitación. Sí, es para relajarnos y con un rico té. Qué sabor tan exquisito. Sí, y el té de hoy, mis queridos oyentes, es té de piña. Qué rico, de verdad que les recomendamos que lo prueben porque es demasiado rico este té y relajante, ¿sí? Y en esta hora, pues, que siempre le invitamos y le convocamos que después de la rutina diaria, después de usted haber trajinado tanto durante el día, la mañana, después del almuerzo, usted se relaje un poco, tome su tiempo, tome su tecito del que tenga en su casa y se siente a disfrutar con nosotros la hora del té en Vida 104.1. Y en esta tarde tenemos un invitado especial. Ya de pronto muchos lo conocen porque ha estado en otros programas con nosotros y es el doctor Rubén Marcano. Bienvenido, doctor Rubén. Gracias de nuevo por esta invitación. Mira, esta semana queremos tocar un tema que importa mucho, ¿sí? La Iglesia Adventista cada año tiene un programa especial titulado Indignado. Creo que lo mencioné bien. Indignado en inglés, en español es Basta Ya. Corrígeme, Carolina, si es así. Basta ya o termina ya. O termínalo ya. Termínalo ya. Es un programa referente o con énfasis a lo que es el maltrato. Entonces, basta ya de maltrato, ¿sí? Sí, es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y eso comenzó en el año 2009 aproximadamente con la agencia ADRA. Y esta agencia, ¿verdad? Junto con toda la organización de la iglesia, pues comenzaron esta iniciativa al ver que tanto fuera como hasta dentro de la iglesia, pues estaba pasando eso que es algo silencioso, que vemos caras tal vez sonrientes, pero no sabemos en realidad lo que estas personas están pasando. Así que la iglesia está tomando esta iniciativa, pues desde esta fecha hasta ahora, cada sábado de agosto, asume o da un énfasis sobre este programa de Indignado. Okay. Basta y siempre ya. Basta ya. Y siempre hace un énfasis cada año. Hubo en años anteriores abuso sexual, abuso de poder. Abuso, o sea, cada año es un tipo de abuso que se estudia, se analiza, se previene y nos dan las pautas a seguir y cómo podemos ayudar a la persona que está afectada por este maltrato o está en ese círculo vicioso, ¿verdad? Que cuando hacemos ese énfasis, pues llamamos como que a la persona a conciencia, ¿no? De que si de pronto está en silencio, ella haga ese paso de basta. O sea, no voy a estar más en silencio, voy a hablar, voy a buscar ayuda, ¿sí? Sí, por eso es que una de las frases que se dice, basta ya, rompe el silencio. Así es, y este año pues el énfasis es un grupo que merece nuestro respeto. Es un grupo que merece respeto, cuidado y protección, que es nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, esos sabios, ¿verdad? Qué rico aquellos que todavía tienen el privilegio de compartir con sus abuelos, con esas personas que tienen tanta experiencia y tantas cosas que contar, ¿cierto? Entonces son las personas de la tercera edad que realmente ellos, de manera muy silenciosa, ellos sufren de maltrato de muchas formas, ¿sí? Pero para eso está aquí nuestro doctor, pues, Rubén, para que nos ayude, nos oriente en lo que es este caso
de los adultos mayores, ya que de pronto ellos no tienen la voz, ¿sí? Para ellos poder defenderse. Entonces, dígame, doctor, ¿qué tan frecuente puede ser lo que es el maltrato a estas personas de la tercera edad? Sabes que cuando hablamos de tercera edad sería bueno comenzar por definir qué es la tercera edad. Okay. Porque a veces vemos al adulto mayor, a la adulta mayor, como una persona vieja. La palabra está vieja. Y la palabra también es abuelo. Y no todos los adultos mayores son abuelos. Entonces, esa población adulta, esa población ya longeva, tiene un rasgo similar a la, vamos a llamarlo así, a la primera edad, que es la infancia y la juventud temprana, donde la vulnerabilidad es la palabra que las une. Es una población muy vulnerable, es una población que, a diferencia del niño, cuyo cerebro límbico está bien activo y por eso juega, se ríe, llora y al momentico le pasa todo. El adulto mayor no. Ya no es límbico, ahora su sistema de memoria, su sistema de bienestar, ese sistema que le dice ya he vivido tanto y ya me queda poco. Y la tristeza se va instalando poco a poco mientras la edad va avanzando. Algunos poetas le dicen el ocaso al atardecer. Ese ocaso al atardecer hace del adulto mayor una persona no solamente vulnerable en lo físico, sino en lo afectivo, que es donde más nos preocupa. ¿Por qué? Porque la sociedad actual hace un culto muy hedonista a la juventud, a la belleza y a la moda, y relegan al adulto mayor a la soledad. De hecho, vean las calles abarrotadas, sí, de adultos mayores solos, de personas que no saben a veces qué hacer. Y cuando se consiguen, inclusive dentro de núcleos familiares, la palabra clave es maltrato. Porque no concilia al joven con el adulto. Recuerda que el adulto ya vivió, como decía Joan Manuel Serrat en su canción Señora. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás. Y recuerde que usted también tuvo la carne firme. Ese reclamo que hace Joan Manuel Serrat en esa canción Poesía es la realidad de todo adulto mayor cuando se enfrenta a una población, sobre todo de hijos, que ya ven a sus padres como carga y lo van relegando a espacios de soledad dentro de su propia casa. Y a veces le quitamos hasta su propia casa para mandarlos a lugares donde los atiendan mejor, dicen ellos, que son los refugios de ancianos, las casas de asilo, que no es más que la tristeza instalada en el adulto mayor sabiendo que ya perdió todo, hasta su familia. Ese abuso silente es el que habría que atacar de entrada. No solamente el maltrato físico que a veces vemos, sino ese abuso por yo ser el joven y mi mamá o mi papá o mi abuelo tiene que hacer lo que yo diga porque no tengo más tiempo para atenderlo. Y no se juega con las necesidades propias del adulto que quisiera ser más activo y más productivo y lo puede hacer, y no condenarlo a mi estilo de vida como hijo para que ella termine su vida como a mí me conviene y no como a ella le conviene. Sí. Ahí el maltrato adquiere sentido, ahí el maltrato adquiere nombre y apellido, ahí el maltrato adquiere hasta vinculación familiar, porque esos adultos así son los hijos de alguien, son los nietos de alguien y son los apartados de la vida de alguien. Wow, sí. Tremendo. Mire, me lleva y me trae aquí al momento un versículo que acabo de buscar y es Levítico 19:32, que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, dice el versículo, ¿verdad? Y esto lo que nos refiere es la necesidad de nosotros respetar y honrar a los adultos mayores, cosa que está escaso en la sociedad últimamente, ¿sí? Entonces, fíjese que usted hizo referencia de que el maltrato puede empezar desde
cualquier perspectiva. Pero vamos a darle a conocer a la audiencia. Seguramente la conocen y saben los tipos de maltrato que existen, pero de pronto, de manera ignorante, yo estoy tratando a mi abuelo, a mi papá de una forma que yo no lo asumo como un maltrato. No lo asumo así. Simplemente, como usted dice, es mi conveniencia, es como yo considero, pero más no lo asumo como un maltrato. ¿Qué tipos de maltratos o cómo se ven reflejados los maltratos en el adulto mayor? O sea, específicamente, ¿qué tipo de tratos? Mira, vamos a más bien a definirlo desde la salud. El concepto de salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social del individuo. Vamos entonces desde allí. El maltrato biológico. Golpes. Ese golpe que a veces lleva a ver unos moretones medio raros en algunos viejitos que vemos. Más que golpes, a veces es movimientos bruscos. Apúrate, mamá, y lo agarro por un brazo y lo llevo apurado. Esos movimientos bruscos, come cuando yo quiera comer. O sea, no tiene la libertad de escoger a qué hora va a comer el adulto en casa. Esos elementos propios que tienen que ver con la salud biológica del adulto, en el cual a veces ni el sueño se le respeta. Porque como hay mucha bulla y hay un encuentro familiar, el viejito tiene ganas de dormir y la bulla o el sonido es más alto que impide que él concilie el sueño temprano. Eso es en lo biológico, en lo físico. Golpes, moretones, apretones. Cualquier elemento que agreda su estructura física. Luego está el psicológico. Mamá, aquí mando yo, ya tú viviste, deja que vivamos nosotros. Y le quitan la opinión al adulto o adulta mayor. Ya mi abuela no opina, ahora se resigna a escuchar. Ya mi abuela o mi abuelo ni siquiera entra a la cocina, porque para eso hay gente que entra a la cocina. Pero si le gustaba cocinar, si le gustaba arreglar las matas del jardín, ¿por qué no seguir haciéndolo? Ese abuso psicológico también se llama gritos, pero también se llama desamor, donde ya ni siquiera lo miran. Está sentado el viejito en la casa. Esa es mi abuela, esa es mi mamá. Esa viejita lo que hace es gritar. Espera, ella es así. El síndrome es así. Porque esta viejita, ella es así. Ella es así. Esa parte psicológica que es la que más agrede. Porque es la que los lleva a esa tristeza que vemos en consulta, donde a veces nos dicen, yo tengo todo lo que quiera tener económicamente, pero no tengo mi familia, pero vivo con ella. Entonces, ¿saben qué es triste? La soledad, cuando hay gente que me pueda acompañar. Entonces me voy a la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí viene un argumento. Es que usted no la conoció cuando era joven. La famosa frase de muchos hijos. La Biblia no dice, honra a tu papá y a tu mamá porque se porten bien contigo. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. Ahí no hay para dónde escoger. La honra no es sino por el vínculo y el nexo que existe. Ahí no hay letras chiquiticas. Tan sencillo como esto. Yo existo aquí porque mi mamá me tuvo en su vientre, me crió, lloró, se esmeró para que yo llegara a esta edad. Igual que mi papá. Y todavía recuerdo a mi papá, 1898 fue su año de nacimiento. Y cuando él fallece a los 83 años me dijo, soy el hombre más feliz porque te tuve como hijo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando yo aparto de mi vida al adulto mayor, en lo psicológico lo condené a su propia muerte, la muerte en soledad. Y luego está la violencia social. En un grupo, y aquí cabe todos los grupos que existan, donde se reúne gente, predominan los grupos mayores, jóvenes sobre todo, que relegan a un lado al adulto mayor. Y la frase, no es tu tiempo. Entonces escuchamos música de nuestra época para complacer a los jóvenes, pero descuidamos que el adulto mayor, aunque sea una canción vieja, le hace recordar sus mejores momentos y decir, todavía estoy vivo. Así es. Esa violencia social es cuando lo relegamos a segundos planos. Cuando decimos, él era buen médico, pero ¿por qué no puede hacer algo en medicina hoy? El conocimiento no se pierde,
salvo que hayan condiciones cognitivas diferentes. Pero si lo que está es envejeciendo, ¿por qué no veo la edad como parte del desarrollo y no como el declive de la vida? La violencia social es cuando lo excluyo porque asumo que con la edad se pierden facultades de vinculación con los grupos que existen. Ahí entra entonces, ya basta. Así es. Y qué importante pues es darle el énfasis a ese mandamiento con promesa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, y estamos de regreso en tu programa La Hora del Té por Vida 104.1 y estamos aquí pues desarrollando, incluso en la pausa estábamos aquí desarrollando este tema tan... No es un tema nuevo porque es algo conocido, pero tan olvidado, ¿sí? Y lo que es el maltrato a nuestros adultos mayores. Y tan real. Tan real. Sí, es que eso era lo que conversábamos ahorita en la pausa, que es increíble cómo de manera, vamos a decir que inconsciente, ¿no? Porque de pronto hay hijos que de manera inconsciente, de pronto por la rutina, el trabajo, ojo, no estoy justificándolo, pero tienden a pasar a ese nivel, pues a ese punto, a ese ámbito de darle algún tipo de maltrato a su papá, a su abuelo o algún adulto mayor que tengan en casa o con quien ellos normalmente frecuenten. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al doctor porque yo tengo mi mamá de 84 años y bueno, ella es una mujer muy activa, pero tiene algunos problemitas de sueño y esas cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando mamá en esa edad? ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo la puedo tratar? No sé si nos puede hablar un poco más de esa parte de ese deterioro, o lo puede hablar al final. Antes de responder, doctor, o sea, para que la audiencia esté clara, la tercera edad empieza ¿en qué momento? Son varias preguntas. Esa pregunta es buena. Fíjate, vámonos desde niño. Desde el lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, puber, adolescente, adulto joven, el adulto ya contemporáneo que supuestamente nosotros. Y después viene esa edad de oro que llaman la tercera edad. En las mujeres legalmente 55 años en adelante. Okay. Y en el hombre legalmente 60 años. Pero generalmente se maneja después de los 60, 65 en la práctica. La Organización Mundial de la Salud colocó unas nuevas edades. Sí, allí, es más, puso como tercera edad después de los 80. Yo a veces digo jugando, es que el que lo hizo la primera vez ya tiene 80. Entonces no quiere aceptar su edad en este momento. Pero oye, aquí ahora, la pregunta que tiene que ver con la tercera edad es eso, más o menos 65 años adelante, 60 años adelante. Ya uno puede, no es que esté viejo, sino que ya comienza el proceso de estabilidad, por ponerle un nombre, de emociones, de situaciones, de experiencias, donde ahí entra el concepto de edad de oro, donde más brillas por lo que sabes, por la experiencia y por la sabiduría. Porque sabiduría no es que yo sepa algo, es que sepa usar lo que sé. Claro. Y eso lo hacen los adultos mayores. Así es. Ellos se cuidan por la experiencia y por lo que saben. Ahí es cuando el consejo tiene un valor inmenso. Increíble, que es el consejo que más ignoramos. Por supuesto, ¿sabes por qué? Porque los jóvenes empiezan, ya va a empezar. Ya va a empezar él. Déjame vivir mis experiencias. Tal cual. Lo que pasa es que en esa edad, ya por el propio metabolismo, se van instalando lentamente algunos procesos, sobre todo a nivel circulatorio, el corazón, la hipertensión y el sistema nervioso. Una de las entidades que más se va instalando, y ahí tiene mucho que ver la nutrición y el sedentarismo del individuo. Si es un individuo activo, que hace ejercicio, camina, sobre todo caminar, y tiene además esa capacidad de leer, que le gusta la lectura, va a retardar muchos procesos. En este caso, casi siempre el sedentario, la persona que está más tranquilita en casa, comienzan a instalarse unos procesos que algunos lo llaman está viejito. Achaques. Ya comenzaron los achaques. Los achaques. ¿Ves? El deterioro cognitivo se puede instalar tan suavemente que nadie se da cuenta.
Y a veces comienzan con olvidos del cumpleaños, la fecha de hoy, lo que hizo hace un ratico. Se les olvida y uno los deja pasar. No. Cuando un adulto mayor o uno mismo. Ay, a mí se me olvidan las cosas, doctor. Pero es un olvido benigno y a veces por estrés. Eso, ya me estoy asustando. No. Okay. La premisa para que te sientas mejor. Si te das cuenta que se te olvidan las cosas, no pasó nada. Ok. Preocúpate que no te des cuenta que se te están olvidando las cosas. Eso pasa con los viejitos. Se les olvidó. Mamá, ¿comiste? Sí, comí y no ha comido. O te dice, no voy a comer y acaba de comer hace un rato. Ese deterioro cognitivo tiene varias formas. Vamos a poner ahorita cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado y ya el complejo. Uno de ellos es la temible enfermedad de Alzheimer, a la que todo el mundo le teme. Pero no todo deterioro cognitivo es Alzheimer. Demencias vasculares se instalan. Y síntomas eventuales, más que olvido, irritabilidad, insomnio, sobre todo el insomnio conciliatorio. Les cuesta dormirse. Los ves y aparece a veces el insomnio intermitente, se levantan en la noche y a veces hasta caminan por la casa. Ahí comenzamos a ver ciertos rasgos de deterioro. Si hay irritabilidad, si hay trastorno en el sueño, en la alimentación, en el carácter, en el estado de ánimo, el médico de elección es el neurólogo. Que lo vea el neurólogo, evalúe, la resonancia es clave en este caso, y luego viene el proceso, el geriatra, y con el geriatra el psicólogo de adultos mayores, que va a permitirte orientar terapia y tratamiento acorde a su edad, que más que retardar, por lo menos le permita aprender a vivir al adulto mayor y a aprender a cuidar y a cuidarse al cuidador. Ese es el secreto para no maltratar y es el secreto para entenderlos a ellos. Y aquí la palabra clave es tolerancia. ¿Qué es tolerancia? No es aguantar ni soportar, es aceptar. Es aceptar que mi mamá ya tiene esa situación, que mi papá ya tiene esa situación. Y ahí viene la frase del refranero: ponte en el lugar de ellos. Porque Jesús dijo, como quieres que seas tratado, trata tú a los demás. Uh-huh. Ahí está la regla de oro. Y te digo algo, lo que el hombre siembra cosecha. Y si yo maltrato a mi papá, sobre todo cuando injustamente veo que tiene un deterioro cognitivo, que a veces los veo en el hospital. Yo trabajaba en el hospital de ancianos y a veces he escuchado, vente papá, camina rapidito. Eso duele. Eso duele. Pero lo que más va a doler es cuando a mí me toque que mi hijo me diga, apúrate papá. Porque lo que se siembra, se cosecha. Y si quiero decir no al maltrato al adulto mayor, el eslogan, ¿sabes cuál colocara yo? Lo que el hombre siembra, va a cosechar. Esa es una sentencia bíblica y es eterna. Wow, así es, así es. Doctor, estamos claros que cuando hablamos de violencia, comúnmente el violentador, se le puede decir, o el agresor. Normalmente como un factor común el agresor, ¿quiénes suelen ser? Y también podemos tomar en cuenta que está pues el anciano o el adulto mayor que está en casa con familia, o también están los que están en instituciones, porque están los que están en ancianatos, en casa en asilos y esas cosas. Pero de manera común, el agresor, ¿quién suele ser? Voy a más bien a responder por el final. Existe un programa que aquí en Maracay se ha desarrollado bastante, que es el cuidado de cuidadores. Porque el cuidador es el que más se enferma. Porque se agota, la escala de sobrecarga es muy alta, porque atender a adultos mayores enfermos no es cualquier cosa. También hay que tener eso claro. Por eso es que cuando tú preguntas, ¿dónde se consigue más? En la casa. Porque es la persona que está con ella todo el día. Y a veces hay que bañarlo, sobre todo cuando es un Alzheimer fase 3 y 4,
que ya no son autoválidos, ahí la paciencia es la clave. Y esa paciencia se gesta con el amor. Entonces, decirte que hay un maltratador externo a veces, y aquí también hay que hacerle honor a esto, no se maltrata deliberadamente, sino que la misma situación deriva en ello. Porque imagínate una cuidadora que tenga hijos pequeños y su mamá es adulta mayor y hay que cuidar. Entonces no puede atender como debe ser a ambos y buscan siempre a alguien que ayude y a veces no pueden pagar a alguien que ayude. Entonces se instala en ese cuidador la triple carga. Es mamá, es esposa y aparte de eso es hija. Se tiene que cuidar como tres, una sola persona. ¿Sabe qué? En estos días me viene a la memoria un caso vecino allí cercano. Eran unas hermanas, ¿no? Una ya estaba, no sé si decirle con demencia, o sea, se le olvidaban las cosas. Se le olvidaban las cosas. De hecho, ella te contaba que estaba en el trabajo, que venía de trabajar y ella ni siquiera caminaba. Y ella decía que venía del trabajo, ella era enfermera en su juventud, que estaba de turno, que tenía guardia, y siempre contaba esas historias. Lamentándolo mucho, pues ella, el Señor la llamó al descanso. La hermana se veía, claro que era la que estaba allí luchando con ella, se veía siempre lúcida, pues, pero siempre atenta a las necesidades de su hermana. Y ahora recientemente pregunté por ella, doctor, y ella está en la misma condición que estaba la hermana. Se le olvidan las cosas también, ya está, o sea, haciendo referencia a eventos de su vida que no son los actuales, sino, o sea, en la misma situación. ¿Por qué ocurre esto? Mira, pudiéramos decir que hay un componente genético, una predisposición genética cuando se trata de familiares, sobre todo por línea materna. Pero también está la otra vía. Ya cerré la mirada al presente. El desgaste. Y el desgaste me hace decir, prefiero vivir lo que viví en el pasado. Wow. Y esa nostalgia del pasado la lleva a anclarse allá. A veces no tienen nada a nivel neurológico, simplemente en los afectos. Se acostumbró a cuidar, se acostumbró a ser de quien dependiera a alguien. Ahora nadie depende de ella. Le queda buscar en el pasado lo que necesita hoy para sentirse bien. Wow. Eso me hace pedirles un favor como iglesia. Ojalá crearan en la iglesia, y estamos a la orden, el programa de cuidado de cuidadores, para que los que tengan que lidiar con estas situaciones en casa tengan dónde buscar y aprender herramientas para que no se instale esa consecuencia lógica de un cuidador, sí, y el que esté cuidando hoy no tenga el problema cuando esté cuidando. Porque ahí el problema, créanmelo, a veces no es ni de salud, es de afectos. Sabes que en la iglesia existe el Ministerio de Posibilidades. Uh-huh. Y en ese ministerio pues trabajamos con personas vulnerables, niños con condiciones especiales, cognitivas especiales, no sé, y con la parte de la viudez y también con los cuidadores. Claro, es algo más reciente en nuestro país, no sé en otros países. Sí, está nuevo, es un programa recientemente nuevo. Es un programa nuevo. Ahorita, de hecho, en las iglesias ya, en cada iglesia debe haber un director del Ministerio de las Posibilidades. Sí. Y así también se están poco a poco promoviendo esas acciones o concientizar a la feligresía en esos ámbitos. Pero sí estamos, pero ya sabemos que vamos a preparar un seminario. ¿Verdad que está la orden para cualquier cosa? Excelente. Está muy bien, de manera distrital. De hecho, les recomiendo una película, ya que está metida en este mundo y está ese Ministerio de Posibilidades. Se llama Una promesa para cuidar. Está en YouTube. Ay, sí. Una promesa para cuidar. Así que si estás allí escuchando, busca esa película. La hemos colocado, allá en los Valles del Tuy la llegamos a colocar varias veces. Véanla varias veces, porque ahí es necesario entrar en conciencia de lo que significa vivir con alguien con deterioro cognitivo. Así sobre es. todo cuando es familiar. Sí, yo la vi. Y sí, a la orden de verdad. Qué bueno, ya tenemos la invitación hecha. Mire, doctor, una de las cosas que también nosotros podemos ver con respecto a este tema
es salir de nuestras fronteras, pues. O sea, de pronto dentro del hogar, ok, puede que exista violencia, como puede que no estamos en esa situación. Pero ¿qué pasa cuando de pronto yo escucho al vecino? De pronto yo escucho es que a mi alrededor que hay personas de cierta edad que están recibiendo maltrato, o de pronto que no la están recibiendo. O sea, ¿qué señales me puede mostrar ese adulto que me diga a mí, mire, él es un adulto maltratado? Ajá, ¿cuáles son nuestros alertas? ¿Cuáles son esas alertas, esas banderas rojas que uno debe tomar en cuenta? Mire, ese es un adulto maltratado. Oye, la primera que uno, si es mi vecino, es cuántas veces escucho gritos en la casa. Porque a veces el adulto mayor grita. Sí. Y sáquenme de aquí, me están pegando. Y no es a veces un enfermo de Alzheimer el que está gritando. Se han visto casos, sí. No, y eso se va a ver frecuente. Pero cuando tú ves ese adulto mayor, limpiecito, arregladito, comidito, sin moretones, sin zonas rojas, con los ojos cuidaditos, no, ese es propio del problema que está viviendo de salud. Pero cuando se escuchan los gritos del cuidador, que se hacen evidentes, o la no visión del viejito, por lo menos en el porche de la casa, y no sale para nada, eso es una alerta que uno debiera tomar en cuenta. Porque si algo debe recibir cualquier adulto mayor es por lo menos un poquito de sol. Si en una casa, en un edificio, y no lo ven ni siquiera en el balcón, y mosca, y es autoválido, algo está pasando. Es difícil verlo, pero algo sí les puedo decir. Si aparece el maltrato por esa vía y se escucha un grito, con ir a las autoridades es suficiente. La ley del adulto mayor lo va a proteger a él. Y si es un centro asistencial, tan sencillo como que el viejito ni siquiera quiera comer o le cueste dormir, pero es que lo estoy viendo a él todos los días. Cuando existe eso, algo está pasando con algún cuidador que me lo está maltratando, que además no quieren estar allí. Y al no querer estar allí, algo está sucediendo. Pero reitero, eso es como un niño. No hablan y no se ve la agresión. No lo dicen, ellos se callan. ¿Y por qué callan? Miedo a que lo saquen de la casa. Miedo a que lo dejen peor. Mal que bien aquí estoy. Por lo menos aquí tengo gente. Por lo menos tengo mi cuarto. Y eso es simplemente una aceptación de su realidad a pesar de lo que le toque vivir. Doctor, ahora en la iglesia tenemos nuestros adultos mayores, o esa edad de oro, creo que suena más bonito, ¿verdad? Sí, esa edad de oro. Nuestros adultos de edad de oro. Ajá. Y tenemos la variedad, tenemos jóvenes, tenemos los adultos contemporáneos. ¿Cómo debemos recibirlos? ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Cómo debemos comprenderlos? ¿Qué le puedo decir yo de repente a un joven? Mira, tienes que tratar mejor, pero ¿cómo hago para poder llegar a ellos y puedan ellos entender? Y hacer que nuestra iglesia sea un refugio para ellos, ajá, ¿verdad? Como yo digo, una iglesia amigable. Exacto. Así como decimos iglesia amigable para los niños y los jóvenes, una iglesia amigable para nuestras personas de edad de oro. Les invito a que creen este programa en la iglesia. Adopta un abuelo. Adopta un abuelo y le das a un joven, se encarga del hermanito tal, y que le lleve el agua, que me lo cuide, y hasta haya incentivos para esos muchachos, para que se enamoren del cuidado. Pero la palabra es crear el vínculo. No lo haga, no. Adopta al viejito. Y eso hace que el cariño comience a aparecer. Cuando tú le das a un adulto mayor un regalo, aunque sea un caramelo, ese adulto mayor hace filiación de inmediato con el muchacho. Y el muchacho, al dar el caramelo, hace filiación con el adulto mayor. Y eso hace que los dos sonrían, porque voy a ver a mi abuelo y van a ver el lenguaje en menos de un mes. Estoy con mi abuelo. Y les aseguro, lo digo con toda responsabilidad, como me puse inclusive, les aseguro que eso es mejor que pedirles que ayuden, sino crear el vínculo y crear el incentivo de. Excelente. Sabes que en la iglesia de allá de la fundación, donde asiste mi feligres aquí presente, a mi mamá, una de las jovencitas le dice: ¿y mi comadre? ¿A dónde me dejaste a mi comadre?
y es una chica adolescente. Y cuando la ves, ay, voy a hablar con mi comadre. Entonces Sí. es bonito eso, es bonito eso. Ellos se sienten importantes y es lindo, es Sí, lindo. eso. sobre todo cuando el adulto mayor no tiene nietos o hijos. Si le dan esa posibilidad, aunque sea entre comillas artificial, ya el vínculo familiar se estableció y la iglesia se hizo una comunidad de familia. Así es, así es. Bueno, y en la iglesia donde ella asiste, en la fundación, Están invitados. están muy la invitados. fundación. ¿Por qué? Porque allí, en todas las iglesias, pues hay nuestra edad de oro, ¿verdad? Pero en la iglesia de la fundación, allí es una iglesia muy particular, doctor, porque allí la mayoría de nuestros miembros es de esa maravillosa edad. La mayoría, sí, La señor. mayoría. Hay niños, ¿verdad? Y hay algunos niños, algunos jóvenes, pero la gran mayoría son de esas De edades. hecho, por eso nace la idea, los miércoles nosotros les decimos el club de los abuelos, porque entonces recibimos a los abuelos, allá nos llegan los abuelitos, tanto de la iglesia como los que quieran de la comunidad, a compartir. Ahí a las 5 de la tarde están ahí puntuales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ejercicios de estiramiento para ellos, pues incluso ejercicios de silla, porque ni siquiera los ponemos levantados, sino en la silla, que ellos vayan ahí haciendo movimiento en las piernas, los brazos, estiramiento. Le damos incluso actividades cognitivas, que armen rompecabezas, que jueguen memoria, que coloreen, los ponemos a colorear, los ponemos incluso a trabajar con plastilina, cosa que de pronto tú dices, ay, un abuelo con plastilina, entonces nosotros los ponemos a trabajar con plastilina y ellos allí comparten y bueno, compartimos un rato allí, una merienda y así estamos. Entonces darles ese protagonismo a ellos, aunque sea un día en la semana. Allí es bueno inclusive ponerlo a hacer muñecas de trapo. Ah, Las bueno. muñecas de trapo mantienen la destreza porque usan el hilo, ¿ves? Usan la pinza, la tijera, que es el corte, arman, que es la realidad objetiva. Bueno, una oportunidad hicimos fue bonsai, ¿sabes? Bonsai de lentejuelas con piedrerías, con piedritas. Eso ayuda bastante. Así. Y te sugiero, así como te adopta un abuelo, cuando hay muchos adultos mayores, adopta un nieto. Sí. O sea, inviertes el juego, pero es crear la afiliación Y que necesaria. sientan que ellos son los que tienen el control de la actividad. No es que a ellos me van a mandar un nieto, sino que yo soy el que tengo el control. Eso Excelente es bueno. eso. Me gustó eso, adopta. Sí. Ya saben, en sus iglesias, ¿qué es lo que vamos a promover? Adopta a un abuelo. O adopta un nieto. Muy bien, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa, doctor. Un programa maravilloso donde queremos darle valor a esa edad de oro, a esa edad que de pronto dejamos en el olvido, ¿sí? Y queremos que cada uno de los que nos están escuchando, pues si no lo ha hecho hasta ahora, entonces el Señor, como dice, que renueva las misericordias cada día para todos nosotros, pues entonces renueve usted ese amor y ese cariño por su papá, por su abuelo, por ese adulto mayor que tiene cercano. Y si no lo tiene, pues adopte a uno también de la comunidad y bríndele ese cariño, porque hay muchos abuelos solos, hay muchos abuelos que están incluso en sus casas solos y necesitan incluso una compañía para conversar, solo conversar. Entonces, pues adóptelo. Y bueno, no sé qué palabras puede dejarle a nuestros oyentes, doctor, para cerrar nuestro programa. Yo me despido con el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tengo eso bien claro, lo que me quede de vida, que sea para alumbrar con esa luz que a mí me está llegando. Y para que otro con esa luz me alumbre lo que me queda de vida. Ya sea que me toque irme más temprano que cualquiera, o que me toque esperar más tiempo que otro. Pero que la luz nunca me falte y que Moca la paso a los demás. Que nunca te falte a ti. Amén. Qué palabras, mi invitada, aunque yo no la presenté como invitada, ella está conmigo como moderadora, pues Carolina de Navarro. ¿Qué palabras quieres tú brindarle a nuestros oyentes? Recordando de un pastor que pasó hace mucho tiempo por la zona 1, de apellido Gregory. Él una vez dijo: ¿qué prefieren ustedes? ¿Experiencias vividas o experiencias compradas? Y todos se quedaron así y me impactó tanto, y yo por dentro dije:
bueno, si las vivo, bueno, las experimento, pero si las compro y si es algo malo, bueno, la tomo para mí. Yo prefiero compradas. Yo me quedé callada. Pero cuando el pastor hizo eso, muchos levantaron su mano. ¡No, las vividas! Y él dice, es mejor las experiencias compradas. Sí, vas a vivir experiencias, pero las compradas son mejores porque te van a prevenir de lo bueno y de lo malo. Así que aprovechemos a nuestro adulto mayor a esa maravillosa edad de oro y compremos sus experiencias. Así es. Y recuerda, cuando llegue a algún adulto mayor a tu iglesia, salúdalo. Si es miembro de la iglesia, tú que eres más joven, salúdalo, porque cuando no lo saludas, ellos lo sienten. Así que recordemos que la iglesia adventista es una iglesia amigable, porque tenemos el amor de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga y como dijo nuestro invitado, aprovechemos esa luz y seamos luz. Amén, amén. Muy bien, entonces hemos llegado al final de nuestro programa, pues recordándole que la violencia contra nuestros ancianos tiene que ser inaceptable para nosotros, es algo inaceptable y es algo que podemos detectarla y aún así prevenirla. ¿Sí? Entonces la invitación es para que usted pueda disfrutar este sábado 16 de agosto de la programación Endic Now en cada una de las iglesias adventistas del séptimo día. Así que bueno, acércate a la que esté más ahí a llegar. Y algunas la van a tener el día como tal, que es el 23. Entonces, okay. Unas la van a tener el 16, que lo planificamos antes. Bueno, buena información. Y las otras de la zona 1 la van a tener el 23. Excelente. Así que algunos distritos la van a tener, el distrito de Maracay Sur la va a tener el 16. No recuerdo si el de Santa Rita, creo que también. Y los otros distritos, Palo Negro, El Limón y Maracay Norte, la van a tener en su fecha, el 23. Excelente. Van a tener cada uno, cada uno de los distritos va a tener su invitado especial, el cual le hablará del seminario y tendrán la predicación y habrán sorpresas. Así que invite a su adulto mayor y a toda la familia, porque en cada distrito habrán sorpresas muy lindas y agradables para la bendición de cada uno de los presentes. Así es, así que llegó el momento especial para apapachar y darle ese cariño a esos abuelos, esos adultos que tenemos nosotros en casa o a los que nosotros conocemos. Así que bueno, la invitación es también para el próximo martes a las 2 de la tarde a disfrutar de un buen té en la hora del té. Bendiciones.